Mi nombre es Morgan Adams, tengo 32 años y soy la hija del medio olvidada de la dinastía Adams del software. Llegando a nuestra mansión en Boston para el Día de Acción de Gracias, noté a mi padre revisando obsesivamente su celular, susurrándole a mi madre, con una emoción inusual. Pocos sabían que debajo de mi vestido negro simple latía el corazón de alguien que habían subestimado drásticamente durante toda su vida. La bomba que mi padre estaba a punto de soltar en la cena cambiaría nuestra familia para siempre, pero no de la manera que él esperaba. Si estás viendo esto desde una empresa familiar, deja un comentario abajo y suscríbete para ver cómo transformé la traición de mi padre en la venganza más dulce que cambió a nuestra familia para siempre. Pero para entender completamente la magnitud de lo que sucedió ese día de Acción de Gracias, necesitas conocer la historia completa de mi familia, los años de menosprecio sistemático que sufrí y cómo construí secretamente un imperio empresarial de $200 millones mientras ellos creían que era una fracasada viviendo en California. Crecí en Brookline, uno de los suburbios más ricos de Boston, en una amplia casa colonial de 6 habitaciones, con una piscina cubierta climatizada y un césped que requería 3 jardineros para mantener. Visto desde afuera, éramos la imagen perfecta de la historia de éxito americana. Pero la realidad dentro de esas paredes era completamente diferente para mí. Mi abuelo, Robert Adams, fundó Adams Software Solutions en su garage en 1978, con nada más que una computadora de segunda mano y una idea revolucionaria para un software de gestión de inventarios. La transformó desde cero hasta convertirla en una potencia regional antes de que mi padre, Harold Adams, asumiera el control en 1995. Cuando el abuelo decidió retirarse, mi padre expandió la empresa agresivamente durante las siguientes 2 décadas. Bajo su liderazgo, Adams Software creció de un negocio familiar de $10 millones a una empresa de 50 millones, con más de 200 empleados y clientes en todo el país. Cada cena de feriado, cada viaje familiar, cada barbacoa de fin de semana, inevitablemente, se transformaba en una celebración de su genialidad empresarial y su visión estratégica. El apellido Adams se había vuelto sinónimo de éxito en los círculos empresariales de Boston, y mi padre nunca dejaba que nadie lo olvidara, especialmente sus propios hijos. Su expectativa era que todos nosotros entendiéramos que llevábamos un legado importante y que nuestras vidas debían reflejar y honrar ese legado familiar de excelencia empresarial. Éramos 3 hijos Adams, cada uno con un papel muy específico en la dinámica familiar que mi padre había establecido desde que éramos pequeños. Mi hermano mayor, Eric Garrett, de 38 años, era el hijo dorado designado, a pesar de nunca haber demostrado aptitud real para los negocios durante toda su vida adulta. Garrett se había graduado en comunicaciones después de 6 años en la universidad, donde había pasado más tiempo en fiestas y actividades sociales que estudiando. Aún así, el día después de su eventual graduación, mi padre le ofreció un cargo de vicepresidente sin ningún periodo de prueba o entrenamiento previo. La lógica familiar era simple: Garrett era el primogénito, por lo tanto, era el heredero natural del trono Adams. La realidad era que Garrett pasaba más tiempo en su barco de vela, o con su rotación constante de novias, que en la oficina. Pero de alguna manera, mi padre continuaba convencido de que era el sucesor natural para liderar la empresa familiar hacia el futuro, incluso cuando Garrett claramente no entendía los aspectos técnicos del software o las complejidades del mercado empresarial. Y estaba yo, Morgan, perpetuamente atrapada en el medio, a los 32 años, invisible para los planes de sucesión familiar. A diferencia de mis hermanos, yo había heredado genuinamente la pasión de mi abuelo por la tecnología y la innovación. Aprendí a programar por mi cuenta a los 12 años, creando pequeños juegos y utilidades que impresionaban a mis maestros, pero que mi familia consideraba hobbies lindos de niña. Para los 15 años, había creado mi primera aplicación móvil funcional, un organizador de tareas que algunos de mis compañeros de clase comenzaron a usar regularmente. Cuando se la mostré a mi padre con orgullo, él sonrió condescendientemente y dijo muy creativo: cariño, pero los negocios reales requieren más que jugar con códigos. Estudié ciencias de la computación y administración en el MIT, mantuviendo una beca académica completa durante los 4 años
y graduándome summa cum laude con reconocimientos especiales por mis proyectos de integración de sistemas empresariales. Durante la universidad, desarrollé varias aplicaciones innovadoras y tenía ideas genuinamente revolucionarias para modernizar Adams Software. Sin embargo, cada vez que trataba de participar en conversaciones familiares sobre el negocio, mi padre me ignoraba completamente durante las discusiones importantes, como si fuera literalmente invisible en la habitación. Era como si mi educación de élite y mis habilidades técnicas superiores no existieran en su percepción de la realidad familiar. Mi hermana menor, Megan, de 29 años, completaba nuestro trío disfuncional. Ella había aprovechado inteligentemente el apellido Adams para convertirse en una influenciadora de estilo de vida, con cientos de miles de seguidores que adoraban sus glimpses perfectamente curados de la vida del dinero viejo de Nueva Inglaterra. Megan tenía cero interés genuino en software u operaciones empresariales, pero nunca perdía una oportunidad de publicar sobre ser una heredera Adams Software mientras contribuía absolutamente nada al éxito real de la empresa. Sus publicaciones mostraban oficinas elegantes, eventos empresariales y reuniones familiares, creando la ilusión de estar profundamente involucrada en el negocio. Mi madre, Diane, provenía del dinero viejo de Boston y abordaba los conflictos familiares de la manera que todas las esposas apropiadas de Beacon Hill lo hacían, ignorándolos completamente y sirviendo otra copa de Chardonnay. Ella interpretaba el papel de pacificadora, pero en última instancia habilitaba los peores comportamientos de papá, especialmente su desprecio sistemático hacia mi capacidad empresarial. Harold, tal vez deberías escuchar la idea de Morgan, ocasionalmente sugería durante las cenas, solo para retroceder inmediatamente cuando papá le dirigía esa mirada helada que todos conocíamos. Gianni, por favor, ¿esto es un negocio real, lo que estamos discutiendo? Él respondería antes de volverse hacia Garrett para continuar su conversación sobre Golf Clubs Yates o cualquier tema no relacionado con negocios que estuvieran discutiendo realmente. Las reuniones familiares siempre se centraban en charlas de negocios que de alguna manera me excluían sistemáticamente. Papá y Garrett dominaban las conversaciones con jerga de la industria y chistes internos mientras yo me sentaba en silencio. A pesar de entender la tecnología y el mercado mejor que cualquiera de ellos dos combinados, si trataba de contribuir con alguna perspectiva técnica o idea estratégica, papá sonreía condescendientemente y decía algo como: eso es dulce, Morgan. Pero deja las discusiones de negocios serios para las personas que entienden el mundo real. El punto de quiebre llegó cuando tenía 22 años, recién graduada del MIT con honores. Durante meses había estado desarrollando una solución de integración basada en la nube que podría haber revolucionado completamente nuestra línea de productos años antes de que los competidores entraran en ese espacio. Era una oportunidad de oro para posicionar a Adams Software como líder en la próxima generación de software empresarial. Pasé meses preparando un plan de negocios comprensivo, análisis de mercado detallado, especificaciones técnicas completas y proyecciones financieras conservadoras, pero prometedoras. Había investigado cada aspecto de la propuesta, desde los costos de implementación hasta las estrategias de marketing para diferentes segmentos de clientes. Papá finalmente acordó dejarme presentar durante una reunión de la junta directiva, supuestamente como una cortesía profesional hacia su hija educada en el MIT. Aún recuerdo caminar hacia esa sala de juntas con paneles de caoba, laptop y materiales de presentación en mano, corazón palpitando con una mezcla de nerviosismo y emoción genuina. Los miembros de la junta, todos hombres en sus 50 y 60 años que habían sido amigos de papá durante décadas, observaron con expresiones educadas pero distantes mientras conectaba mi laptop al proyector. Había preparado diapositivas profesionales, gráficos detallados y demostraciones en vivo del prototipo funcionando. 10 minutos después de comenzar mi presentación, papá revisó su reloj, suspiró audiblemente y levantó la mano para detenerme a mitad de oración. Creo que hemos visto suficiente, dijo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Morgan, querida, todo esto es muy creativo, pero completamente impracticable para una empresa seria como la nuestra. Nuestros clientes quieren estabilidad,
no tecnologías experimentales. Se volvió hacia los miembros de la junta con un encogimiento de hombros apologético. Mi hija recién se graduó de la universidad y está llena de estas ideas académicas. Ahora, ¿podemos pasar a asuntos de negocios reales? La humillación me quemaba por dentro mientras empacaba mis materiales, mientras ellos se reían y continuaban como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Dejaría Boston y el negocio familiar atrás para construir algo mío, algo tan exitoso que incluso mi padre no podría despreciarlo. Era una decisión desesperada, pero también liberadora. Finalmente tomaría control de mi propio destino profesional. Me mudé a San Francisco con $5,000 en ahorros y nada más. Mis padres asumieron que era solo una fase, una rabieta de graduada universitaria. ¿Qué pasaría cuando la realidad financiera me golpeara? ¿Volverá cuando se le acabe el dinero? Escuché a papá diciéndole a mamá por teléfono durante una de nuestras llamadas cada vez más raras. Esos primeros años fueron absolutamente brutales. Mi diminuto apartamento estudio en un vecindario cuestionable costaba casi todo mi presupuesto mensual. Sobreviví con fideos, ramen y café barato, trabajando semanas de 80 horas, primero en trabajos de programación de nivel básico, después como desarrolladora freelance. Cada dólar que podía ahorrar se destinaba a construir mi propia empresa. Dormía en un colchón inflable porque no podía permitirme una cama real. Trabajaba desde una mesa plegable comprada en una venta de garage. Y vivía principalmente de comida instantánea para maximizar mis ahorros para inversión empresarial. Creé Everest Holdings bajo el seudónimo M. Stone. Las iniciales representaban Morgan Elizabeth, pero nadie sabía eso. Quería que mi éxito o fracaso estuviera completamente desconectado del apellido Adams y su reputación en la industria. Necesitaba probar que podía triunfar basándome únicamente en mi talento y trabajo duro. Comencé pequeña, desarrollando soluciones empresariales personalizadas para startups, reinvirtiendo cada ganancia de vuelta en la empresa. Rechazaba gastos personales innecesarios, mantenía costos operativos al mínimo absoluto y me enfocaba obsesivamente en construir una reputación sólida basada en la calidad del trabajo y la satisfacción del cliente. Para el tercer año, tenía 10 empleados y una oficina real en Soma, el Distrito Tecnológico de San Francisco. El momento decisivo llegó cuando desarrollé una plataforma de integración propietaria que permitía a sistemas heredados comunicarse perfectamente con servicios modernos de la nube. Irónicamente, era similar a lo que había presentado a mi padre años antes, pero refinada y expandida. El capital de riesgo comenzó a llamar, ofreciendo inversiones multimillonarias, pero mantuve la propiedad mayoritaria determinada a controlar mi propio destino empresarial. No quería socios que pudieran tomar decisiones sobre la dirección de la empresa que había construido desde cero, con mi propia visión y sacrificio. Durante los siguientes 7 años, adquirí estratégicamente empresas tecnológicas más pequeñas que complementaban nuestros servicios. Everest Holdings creció hasta una valuación de $200 millones, con oficinas en 3 ciudades y una lista de clientes que incluía algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos. A lo largo de todo este proceso, mantuve mi seudónimo en todas las transacciones comerciales. En el mundo tecnológico, Emma Stone era conocida como una fundadora brillante, pero reclusiva que rara vez daba entrevistas o aparecía en eventos de la industria, cuando absolutamente tenía que hacer apariciones públicas. Usaba cambios sutiles en mi apariencia y dejaba que mi directora de operaciones hiciera la mayor parte de las presentaciones. Mi familia permaneció completamente inconsciente de mi éxito durante toda esta década de crecimiento empresarial. Durante llamadas navideñas y visitas ocasionales, mantenía las conversaciones vagas, describiendo mi trabajo como va bien o todavía descubriendo las cosas. Papá nunca presionó por detalles, ya que había descartado mi carrera como inconsecuente desde el momento en que me mudé a California. Esto me convenía perfectamente mientras construía Everest, hasta convertirla en algo que algún día los impactaría a todos. Lo que no sabían era que durante el último año había estado adquiriendo estratégicamente acciones en empresas que eran proveedores clave y clientes de Adams Software. Estudié sus reportes trimestrales meticulosamente,
Identifiqué sus debilidades operativas y financieras, y posicioné a Everest como el comprador perfecto para llevar Adams Software al próximo nivel. 6 meses atrás hice que mi directora financiera enviara una oferta de adquisición anónima a través de un tercero, que mi padre, predeciblemente, rechazó sin consideración apropiada. Su arrogancia le impedía reconocer cuando necesitaba ayuda, incluso cuando esa ayuda venía disfrazada como una oportunidad de oro. Ahora, 10 años después de ser humillada en esa sala de juntas, estaba regresando a casa para el Día de Acción de Gracias con un plan que cambiaría todo para siempre. Adams Software estaba luchando con tecnología obsoleta y perdiendo participación de mercado año tras año. Mi padre aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla y su única salvación al mismo tiempo. La semana antes del Día de Acción de Gracias, estaba en mi oficina esquinera con vista a la bahía de San Francisco, finalizando el papeleo para lo que sería el trato más importante de mi vida. Mi asistente tocó y entró con mi itinerario de viaje, colocando cuidadosamente la carpeta en mi escritorio. Su jet privado está confirmado para el martes a las 11 a.m., dijo con la eficiencia profesional que había llegado a apreciar. ¿Está segura de que no quiere traer a su equipo ejecutivo a Boston para la firma? Negué con la cabeza, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Esto es personal, necesito manejarlo sola. Después de que se fue, mi teléfono sonó. Era Isabella, mi mejor amiga desde esos primeros días difíciles, cuando compartíamos una pared en apartamentos estudio adyacentes. ¿Realmente vas a seguir adelante con esta farsa familiar del Día de Acción de Gracias?, preguntó sin preámbulos. Después de todo lo que hicieron, después de 2 años de apenas hablar con ellos, suspiré, girando en mi silla para enfrentar la ventana que mostraba la ciudad que había llegado a amar. Necesito estar allí en persona cuando suceda, Izzy. Necesito ver su cara cuando se entere de la verdad. Recuerdo el desastre de la última Navidad, dijo cuidadosamente. Tu padre anunció el ascenso de Garrett a vicepresidente ejecutivo, mientras tú estabas sentada allí con tu ronda de financiación. Serie B, no reconocida. Regresaste a California y no les hablaste durante meses. El recuerdo dolía. Papá había brindado por el futuro de Adams Software mientras miraba directamente a mi hermano, quien había estado demasiado resacoso para contribuir algo significativo a la reunión estratégica que habían tenido más temprano ese día. Esta vez será diferente, prometí, sintiendo una determinación férrea solidificándose en mi pecho. Todo cambia este Día de Acción de Gracias. Pasé la tarde empacando, eligiendo deliberadamente mi guardarropa para hacer una declaración. Atrás quedaron las ropas casuales que mi familia asociaba conmigo. En su lugar, empaqué trajes Armani, un vestido Chanel para la cena del Día de Acción de Gracias, zapatos Louboutin, y los indicadores sutiles del éxito que solo los ricos reconocen: un reloj Patek Philippe, un bolso Bottega Veneta, aretes de diamantes pequeños de Tiffany. Nada de ello ostentoso, todo inmistacablemente caro. Después de años de deliberadamente minimizar mi éxito alrededor de mi familia, quería que vieran vislumbres de él antes de la revelación final. El martes por la mañana abordé el jet privado que rara vez usaba, prefiriendo vuelos comerciales a pesar de mi riqueza. Este viaje ameritaba la excepción. Durante el vuelo de 5 horas, revisé el contrato una vez más, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. La ironía no se me escapaba. Durante años había volado en clase económica a Boston, comiendo maní de aerolínea y apretujándome en asientos del medio mientras construía el imperio que ahora me permitiría llegar con estilo. El jet aterrizó en un aeródromo privado fuera de Boston. Un Bentley negro esperaba en la pista, otra indulgencia inusual que había arreglado específicamente para este viaje. Mientras manejábamos por vecindarios familiares hacia Brookline, sentí una extraña mezcla de nostalgia y determinación endureciéndose dentro de mí. La propiedad familiar Adams se veía exactamente como siempre en arquitectura colonial imponente. Terrenos perfectamente cuidados, ahora espolvoreados con nieve de noviembre, una corona ya colgando en la puerta en preparación para la temporada navideña. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esta burbuja de privilegio de Nueva Inglaterra.
Instruí al conductor que esperara. Después, respiré profundamente antes de caminar por los escalones que había subido miles de veces antes. Mamá abrió la puerta ella misma. Pasando por alto al ama de llaves en su ansiedad por verme, sus ojos se ampliaron ligeramente mientras asimilaba mi apariencia. «Morgan, querida», dijo, abrazándome con el aroma de perfume caro y la nota tenue de vino de mediodía en su aliento ante vez diferente. ¿Es ese un Rolex? Patek Philippe. En realidad, dije, devolviendo su abrazo. Es bueno verte, mamá. Ella me acompañó adentro, parloteando sobre los preparativos del Día de Acción de Gracias y el último hito de Instagram de Megan. Asentí educadamente, dejando mi bolso en el gran vestíbulo con su escalera curva y candelabro de cristal. Hogar, dulce hogar, con todos sus recuerdos complicados. Tu padre está en su estudio, dijo mamá. Ha estado muy ocupado con algún gran trato. Muy confidencial, incluso conmigo. Sonreí, sabiendo exactamente de qué gran trato se trataba. Voy a saludarlo antes de instalarme. El estudio de papá siempre había sido territorio algo prohibido, un santuario masculino de cuero, caoba y revistas de negocios. Toqué una vez y entré sin esperar respuesta. Un pequeño acto de desafío. Levantó la vista de su escritorio, gafas de lectura encaramadas en su nariz, sorpresa parpadeando en su cara antes de establecerse en su habitual desinterés moderado. Morgan, llegaste. Se levantó para un abrazo breve e incómodo. Después, hizo un gesto vagamente hacia la silla frente a su escritorio. ¿El viaje desde California fue bueno? Muy tranquilo, dije deliberadamente, no tomando la silla ofrecida. Volé privado, Ana ahorra tiempo. Una confusión momentánea cruzó sus rasgos. ¿Privado? Eso debe haber sido caro. Me encogí de hombros. Los negocios van bien. Antes de que pudiera preguntar más, su teléfono sonó y con un perfunctorio disculpa. Esto es importante. Se volvió para contestar. Usé la oportunidad para echar un vistazo a los papeles en su escritorio. Ahí estaban la propuesta de adquisición de Everest Holdings con el logo de mi empresa prominentemente mostrado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi compostura mientras terminaba su llamada. Perdón por eso, dijo apresuradamente, recogiendo los papeles en una carpeta. Grandes cosas pasando en la empresa. No lo entenderías. El desprecio familiar rodó sobre mí como agua ahora. Por supuesto, papá ante, dejaré volver a eso. Dejé su estudio y me dirigí arriba a mi antiguo dormitorio, que mamá había mantenido como un santuario a mi yo adolescente. Trofeos de debate, premios de ciencias de la computación y banderines del MIT aún adornaban las paredes, testimonios polvorientos de logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación había buscado más. Después de refrescarme, bajé y encontré a Garrett en la sala ya bebiendo whisky a las 3 de la tarde. Tenía el marco alto de nuestro padre y postura confiada, pero años de indulgencia privilegiada lo habían suavizado alrededor de la cintura. Bueno. La hermana pródiga regresa, dijo, levantando su vaso en un brindis burlón. ¿Todavía jugando con computadoras en California? ¿Algo así? Respondí con una sonrisa tensa. ¿Cómo va tu pequeña startup? ¿Ya está ganando dinero? Su condescendencia era tan familiar que casi se sentía como hogar. Antes de que pudiera responder, Megan irrumpió en la habitación, teléfono sostenido en el ángulo perfecto para capturar su entrada para sus seguidores de Instagram. Morgan está aquí. Todos. Tiempo de reunión familiar, anunció a su teléfono antes de darme besos al aire en las mejillas. Te ves cara, hermana. ¿Finalmente encontraste un novio rico? ¿No? Solo trabajando duro, dije, saliéndome del marco de su cámara. Garrett trajo a su nueva novia, susurró Megan teatralmente, aún grabando. Amber tiene 24 años y hace yoga profesionalmente. En señal, una rubia esbelta entró a la habitación usando jeans de diseñador y un suéter de cashmere que resaltaba su figura perfecta. Garrett inmediatamente la atrajo hacia su lado con orgullo posesivo. Amber,
Esta es mi hermana Morgan. Vive en San Francisco y hace cosas de tecnología. Su gesto vago descartaba una década de mis logros profesionales. ¡Dios mío! ¡Amo San Francisco!, exclamó Amber. Las compras son increíbles. Nuestra charla incómoda fue interrumpida por el sonido de la voz elevada de papá desde su estudio. Aunque las palabras estaban amortiguadas, su tono emocionado se llevaba por toda la casa. Sí, absolutamente. Mañana después del Día de Acción de Gracias. 50 millones es la oferta final. Everest Holdings ha sido muy insistente en los términos. Me disculpé hacia la cocina, necesitando un momento a solas. El personal doméstico siempre había sido más amable conmigo que mi propia familia. María, nuestra ama de llaves de 20 años, estaba preparando verduras para el festín del día siguiente. Señorita Morgan sonrió calurosamente. Es bueno verla. Se ve bien. California le sienta bien. Gracias, María. ¿Necesita ayuda? Negó con la cabeza. Su madre quiere que todo sea perfecto para mañana. Gran día. Dice en su padre tiene noticias. Asentí, preguntándome si todo el personal doméstico sabía sobre la venta antes que sus propios hijos. La hora de cócteles, pre-cena, fue atroz. Mamá revoloteaba con alegría forzada. Papá revisaba su teléfono cada 3 minutos. Garrett se jactaba de su nuevo barco a cualquiera que escuchara. Y Megan documentaba todo para sus seguidores. Tomé mi vino lentamente, observando las dinámicas familiares con nuevos ojos. Ya no era la hija herida buscando validación, sino una empresaria exitosa a punto de cambiar el juego completamente. La cena está lista, finalmente anunció mamá, dirigiéndonos hacia el comedor formal donde la familia se había reunido para comidas festivas durante 3 generaciones. Respiré profundamente y lo seguí, sabiendo que para cuando se sirviera el postre, nada volvería a ser igual. La cena del Día de Acción de Gracias de la familia Adams siempre había sido un asunto formal. La mesa masiva de caoba relucía bajo la luz del candelabro de cristal, puesta con la china Wedgwood, que solo emergía para ocasiones especiales. Candelabros de plata esterlina sostenían velas cónicas marfil proyectando un resplandor cálido sobre el centro de mesa otoñal de calabazas, calabacines y follaje de otoño. Noté con diversión moderada que me habían sentado en el extremo más lejano de la mesa, tan lejos de papá en la cabecera como fuera físicamente posible. Típico. Garrett se sentó a la derecha de papá con Amber a su lado, mientras Megan ocupaba el lugar a la izquierda de papá. Mamá tomó su lugar tradicional en el extremo opuesto conmigo a su lado, simbólicamente separada del círculo interno de negocios familiares por la longitud de madera pulida entre nosotros. María y el personal de cocina trajeron curso tras curso sopa de calabaza Bornat adornada con mefra, ensalada de cosecha con nueces confitadas y arándanos, y finalmente, el pavo, un ave de 25 libras rostizada a la perfección dorada acompañada de todos los acompañamientos tradicionales. Papá talló con precisión ceremonial mientras Megan filmaba para sus redes sociales, proporcionando comentarios corridos. Y aquí está papi tallando el pavo, igual que su padre antes que él, continuando la tradición familiar Adams de excelencia en todo lo que hacen. Vi a mamá hacer una mueca ligeramente ante la actuación de Megan antes de tomar un gran sorbo de su vino. Por mi cuenta, era su 4ª copa desde que llegué. Una vez que nuestros platos estuvieron llenos, papá levantó su copa para el ritual tradicional de gratitud familiar Adams, otra actuación donde cada uno compartíamos por lo que estábamos agradecidos este año. Había sido significativo una vez, antes de convertirse en un reporte competitivo de estatus. Garrett fue primero, como siempre lo hacía el Mayo R. Estoy agradecido por otro trimestre récord en Adams Software. Comenzó, aunque sabía por mi investigación que la empresa había perdido participación de mercado durante los últimos 3 trimestres consecutivos, y por mi nuevo yate de 42 pies,
El Adams Legacy apretó la mano de Amber, y por nuevos comienzos con esta mujer increíble. Amber se rió tontamente y besó su mejilla mientras Megan hacía movimientos exagerados de náusea cuando Garrett no estaba mirando. Megan siguió. Teléfono aún en mano, Ann, estoy tan agradecida de haber alcanzado 1 millón de seguidores este año. Mi colaboración con Luxury Life Cosmetics ha sido increíble. Y estoy agradecida de ser una Adams y representar nuestra marca familiar al mundo. Ann le sonrió a papá, quien asintió aprobatoriamente. Cuando llegó mi turno, dejé mi tenedor y hablé claramente en estoy agradecida por las lecciones que la vida me ha enseñado. Que a veces el rechazo lleva al camino correcto. Que la persistencia importa más que el privilegio, y que el éxito es el mejor maestro. Levanté mi copa. Por encontrar tu propio camino. Papá frunció ligeramente, tal vez detectando algo en mi tono, pero rápidamente pasó a su propio discurso de gratitud, que predeciblemente se centró en el legado empresarial que había construido. Mamá ofreció agradecimientos genéricos por la familia y la salud, sus palabras ligeramente arrastradas. Durante la comida, papá parecía distraído, revisando su teléfono bajo la mesa y ocasionalmente susurrando a mamá, cuya sonrisa se volvía cada vez más tensa. Garrett dominaba la conversación con historias sobre clientes que supuestamente había impresionado, mientras Megan interrumpía regularmente para compartir comentarios de sus seguidores, viendo su historia de Instagram del Día de Acción de Gracias. Mientras María traía las tartas de calabaza y nuez pecana, papá de repente golpeó su cuchillo contra su copa de agua de cristal, el ping agudo cortando la conversación de la cena. Tengo un anuncio que hacer, dijo, poniéndose de pie en la cabecera de la mesa con la autoridad de alguien acostumbrado a comandar habitaciones, uno que afecta a todos, aquí. La mesa se quedó en silencio. Incluso, Megan bajó su teléfono. Como saben, he dedicado mi vida a construir Adams Software en un líder en nuestra industria, pero todas las cosas buenas evolucionan. Y ha llegado el momento del cambio. Hizo una pausa dramáticamente. He decidido vender la empresa. Garrett se atragantó con su vino. ¿Qué? Papá, ¿no puedes hablar en serio? Papá levantó su mano para pedir silencio. He estado en negociaciones durante meses con un comprador muy interesado. El trato se finalizará mañana. Megan jadeó teatralmente. Pero papá, ¿qué pasa con el legado Adams? Mi marca está construida alrededor de ser una heredera de Adams Software. Eso me lleva a la segunda parte de mi anuncio, continuó papá, su expresión inescrutable. Los ingresos de la venta no irán a ustedes, niños, como herencia. Ahora tanto Garrett como Megan estallaron en protesta. Ese es nuestro derecho de nacimiento. Garrett golpeó su puño en la mesa, haciendo vibrar la china. ¿Qué quieres decir? Lloró Megan, ahora transmitiendo en vivo el drama familiar a sus seguidores. ¿A dónde va el dinero? Papá esperó que sus estallidos se calmaran. Tu madre y yo usaremos parte de él para nuestro retiro. El resto irá a establecer la Fundación Adams, una organización caritativa para apoyar la educación tecnológica. Esto es, Garrett se levantó, su cara enrojecida de ira. He dado 10 años a esta empresa. Me prometiste que sería mía algún día. ¡Nos prometiste a todos! Megan se unió con lágrimas corriendo por su cara perfectamente contorneada. Aunque mantenía su teléfono cuidadosamente angulado para capturar su ángulo más favorecedor de llanto. Durante todo el caos, permanecí perfectamente quieta, tomando bocados pequeños y deliberados de tarta de nuez pecana. Mamá notó mi calma y me dio una mirada interrogativa. Morgan dijo en voz baja, no pareces sorprendida. La mesa gradualmente se calmó mientras todos se volvían hacia mí, recordando repentinamente mi presencia. En realidad, dije, dejando mi tenedor de postre con precisión, solo tengo una pregunta. Miré directamente a mi padre. ¿Quién es el comprador? El pecho de papá se infló de orgullo, complacido de tener información importante que nosotros no teníamos. Una firma de inversión tecnológica muy exitosa llamada Everest Holdings. Están pagando $50 millones, lo cual es más que enero sodada, nuestros desafíos recientes del mercado. Tomé un sorbo de agua, usando el momento para calmarme para lo que venía después. La habitación se sentía cargada con una electricidad extraña, el momento suspendido entre el pasado y el futuro. ¡Papá!, dije finalmente, mi voz calmada y clara.
Yo soy Everest Holdings. La habitación se quedó completamente silenciosa. Podía escuchar el reloj de pie antiguo haciendo tic en el pasillo, marcando los segundos de incredulidad congelada. Durante varios latidos del corazón, nadie se movió. El silencio era absoluto, como si el aire mismo se hubiera solidificado a nuestro alrededor. Observé las emociones jugando en la cara de mi padre en rápida sucesión confusión, incredulidad, shock y finalmente los primeros destellos de ira. Garrett fue el primero en reaccionar, derribando su copa de vino mientras se levantaba abruptamente. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangre, una puntuación vívida al momento. ¿De qué diablos estás hablando?, exigió, mirando entre papá y yo con pánico creciente. Megan, increíblemente, aún estaba transmitiendo en vivo, sus manos temblando mientras capturaba lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el contenido más dramático que sus seguidores habían visto jamás. Dios mío, susurró a su teléfono. Mi hermana acaba de decir que es dueña de Everest Holdings, la empresa que está comprando nuestro negocio familiar. Mamá alcanzó su copa de vino, la encontró vacía y prontamente agarró la botella en su lugar. Me levanté lentamente, sintiendo una extraña sensación de calma después de cargar este secreto durante tanto tiempo. Emma Ann Stone, dije. Morgan Elizabeth Stone. Ese es el nombre que he estado usando profesionalmente durante la última década mientras construía Everest Holdings en una empresa de $200 millones. Papá encontró su voz al fin. Esto es absurdo, balbuceó. Everest Holdings es dirigida por Emma Stone, un respetado inversionista tecnológico. No por mi hija que ha estado jugando con startups en California. Saqué mi tarjetero de mi bolso hecho de platino pulido elegante con el logo de Everest Holdings grabado en su superficie. Deslicé una tarjeta por la mesa hacia él. En realidad, papá, yo soy Emma Stone. Fundé Everest Holdings hace 10 años después de que despreciaras mi propuesta de negocios y me humillaras frente a tu junta directiva. Papá arrebató la tarjeta, mirándola como si pudiera transformarse en sus manos. Esto es algún tipo de broma, dijo, pero su voz había perdido su certeza. Everest Holdings ahora posee intereses controladores en Nexus Technologies, DataStream Solutions y Tecor Industries, continué, nombrando a los 3 proveedores más grandes de Adams Software. También recientemente adquirimos participaciones mayoritarias en tus 2 clientes más grandes, McKinsey Manufacturing y Westfield Distribution. La adquisición de Adams Software es la pieza final en un plan estratégico que he estado implementando durante los últimos 18 meses. Has estado espiando nuestro negocio, acusó Garrett, su cara moteada de rabia. Eso es espionaje corporativo. No, Garrett. Se llama investigación de mercado. Todo lo que aprendí sobre Adams Software vino de reportes financieros públicos, análisis de la industria y canales completamente legales. Me volví de vuelta a papá. La verdad es que Adams Software ha estado fallando durante años. Tu tecnología está desactualizada, tus prácticas de gestión son del siglo pasado y has perdido 22% de participación de mercado en los últimos 3 años. ¿Cómo te atreves? Comenzó papá, pero lo interrumpí. Traté de ayudarte primero, ¿sabes? Hace 6 meses, Everest Holdings envió una propuesta de asociación anónima que habría permitido que el nombre Adams permaneciera en la empresa mientras proporcionaba el capital y las actualizaciones tecnológicas que necesitabas desesperadamente. La rechazaste sin siquiera leer más allá de la primera página. Los ojos de papá se ampliaron en reconocimiento. La propuesta Phoenix, esa eras tú. Asentí, quería darte una oportunidad de aceptar ayuda sin saber que venía de mí. Tu orgullo no lo permitió. Entonces, todo este tiempo has estado conspirando contra tu propia familia, gritó Garrett, planeando robar nuestra empresa. No robar, Garrett. Comprar legalmente por $50 millones, lo cual honestamente es más de su valor actual de mercado. Mantuve mi voz nivelada a pesar de la tormenta emocional brewing dentro de mí.
Y seamos claros, esta empresa dejó de ser nuestro negocio familiar el día que papá dejó evidente que solo un niño tendría un papel significativo en ella. A pesar de la completa falta de calificaciones o interés en tecnología de ese niño, Megan finalmente bajó su teléfono, la realidad de la situación aparentemente penetrando. ¿Entonces vas a ser nuestra jefa ahora?, preguntó con una voz pequeña. Técnicamente, sí, confirmé. Aunque la estructura de gestión actual será completamente reorganizada. Papá se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de madera. Este trato se cancela, declaró. No venderé mi empresa a mi propia hija como algún tipo de conspiración de venganza. Negué con la cabeza lentamente. Los contratos están firmados, papá. La Junta ha aprobado la venta. El comunicado de prensa sale mañana a las 9 a.m. hora del este. Legalmente, Everest Holdings ya posee Adams Software. ¡Pelearé esto!, amenazó, aunque la incertidumbre en sus ojos me dijo que ya sabía que lo había superado estratégicamente. Mis abogados van a... Tus abogados ya han examinado el trato extensivamente. Interrumpí gentilmente. Te aconsejaron que era la mejor oferta que obtendrías en el mercado actual. ¿Qué exactamente les dirás ahora que estás molesto porque el aseo brillante con la que has estado negociando resulta ser tu hija? Mamá habló por primera vez desde mi revelación. Sus palabras ligeramente arrastradas, pero su mirada sorprendentemente clara. En todos estos años, Morgan, todos estos años estabas construyendo esto mientras pensábamos. Mientras pensaban que estaba fallando, terminé por ella. Sí, exactamente. Papá golpeó su mano en la mesa. Tienes que elegir ahora mismo, Morgan. Puedes ser mi hija o puedes ser la persona que tomó mi empresa. No puedes ser ambas. El ultimátum colgó en el aire entre nosotros, tan predecible que casi me dio tristeza. Hace 10 años me habría devastado. Ahora simplemente confirmaba lo que siempre había sabido. Ahí es donde estás equivocado, papá, dije en voz baja. Soy ambas. Siempre he sido ambas. Simplemente te rehúsas a verlo. Megan había comenzado a llorar en serio ahora, máscara de pestañas corriendo por sus mejillas perfectamente contorneadas. ¿Qué nos pasa a nosotros, a nuestros fondos fiduciarios, nuestras posiciones? Eso depende, respondí honestamente, de si quieren trabajar realmente para la empresa o solo reclamar sus beneficios. Garrett apuntó un dedo acusador hacia mí. Planeaste esto para el Día de Acción de Gracias deliberadamente, ¿no es así? Para humillarnos frente a toda la familia. Lo planeé para el Día de Acción de Gracias porque sabía que todos estarían aquí, lo corregí, y porque hace 10 años en la cena del Día de Acción de Gracias, papá anunció que te estaba promoviendo a vicepresidente a pesar de tu completa falta de calificaciones, mientras me decía que mi título del MLT y 3 años de experiencia en codificación no eran suficientes para merecer siquiera una posición de gestión de nivel básico. La cara de papá se enrojeció ante el recordatorio. Eso era diferente. Garrett es mi hijo, mi primogénito. Y ahí está, dije suavemente, la verdadera razón por la que nunca me dieron una oportunidad. No mis ideas, no mi educación, no mi ética de trabajo, solo mi género. La verdad dolorosa silenció la habitación nuevamente. Incluso Garrett tuvo la gracia de parecer incómodo. Esta conversación se acabó, finalmente declaró papá, todos fuera. Necesito llamar a mis abogados. Salió furioso del comedor, el sonido de las puertas de su estudio cerrándose de golpe haciendo eco por toda la casa momentos después. Mamá se levantó inestablemente. Debería ir a revisarlo, murmuró, aunque hizo una pausa al lado de mi silla. ¿Realmente vales $200 millones? Asentí. Y todas esas veces que no pudiste venir a casa para Navidad, porque dijiste que no podías permitirte el boleto de avión, estaba dirigiendo una empresa, mamá, y necesitaba que todos siguieran subestimándome. Tocó mi hombro brevemente, una expresión inescrutable en su cara. Después, siguió tras papá. Mientras el comedor se vaciaba, permanecí sentada, mirando el festín abandonado del Día de Acción de Gracias. A mi alrededor, el pavo se había enfriado, las velas se habían quemado hasta abajo, y la familia que una vez había querido desesperadamente impresionar, se había dispersado en shock y ira. Debería haberse sentido como victoria. En su lugar, un dolor hueco se extendió por mi pecho,
mientras me daba cuenta de que aunque finalmente había ganado su atención, estaba más lejos que nunca de ganar su comprensión. Me retiré a mi dormitorio de la infancia mientras la casa descendía al caos abajo. A través del piso, podía escuchar a papá gritando por teléfono, presumiblemente a sus abogados, mientras los tonos apaciguadores de mamá subían y bajaban en contrapunto. Ocasionalmente la voz enojada de Garrett se uniría a la cacofonía, seguida por los lamentos dramáticos de Megan. Mi antigua habitación permanecía congelada en el tiempo, un museo a la persona que había sido. La cama gemela, con su edredón azul marino, el escritorio donde había pasado innumerables horas, codificando y soñando, los estantes llenos de libros de texto de ciencias de la computación y las pocas novelas de fantasía que me había permitido como indulgencias raras. Trofeos de debate y medallas académicas juntaban polvo en los estantes, logros que nunca habían impresionado a la única persona cuya aprobación había buscado más. Pasé mis dedos por los lomos de mis viejos diarios, sacando uno al azar. Dentro había planes de negocios detallados, bocetos de algoritmos y notas para la misma plataforma de integración en la nube que eventualmente se había convertido en el producto insignia de Everest. La ironía no se me escapaba de que todo lo que había construido había comenzado justo aquí, en la habitación donde me había sentido más invisible. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió mis pensamientos. La abrí para encontrar a Garrett, su corbata aflojada y cara enrojecida con ira o alcohol. Posiblemente ambos. Necesitamos hablar, dijo, empujándome hacia mi habitación sin esperar invitación. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, brazos cruzados. ¿Sobre qué, Garrett? ¿Sobre cómo arruiné tu día de acción de gracias? ¿O sobre cómo planeas heredar una empresa que ayudaste a llevar a la quiebra? ¿Crees que eres tan inteligente? Siseó, paseando por el espacio pequeño como un animal enjaulado, la pequeña Morgan, con sus computadoras y su identidad secreta. ¿Disfrutaste mentirnos en la cara todos estos años? Más o menos tanto como tú disfrutaste tomando crédito por mis ideas, repliqué uniformemente. ¿Recuerdas cuando sugerí que Adams Software debería moverse a soluciones basadas en la nube hace 6 años, durante la cena de Navidad? Papá lo descartó como jerga tecnológica de moda. Pero de alguna manera 3 meses después, presentaste exactamente el mismo concepto como tu propia visión estratégica. Garrett dejó de pasearse, su expresión oscureciéndose. Fui el que se quedó. Fui el que puse tiempo en la empresa mientras tú corriste a California a probar algún punto. Pusiste tiempo, sí. Pero ¿qué contribuiste realmente, Garrett? Además de gastos en la tarjeta de crédito de la empresa para cenas con clientes en clubs de striptease y una oficina de esquina que usaste principalmente para siestas entre resacas. Su cara se contorsionó con furia. No sabes de lo que hablas. Sé exactamente de lo que hablo, porque he estado auditando la empresa remotamente durante el año pasado como parte de mi debida diligencia, incluyendo los registros financieros que pensaste que solo eran accesibles en el servidor local, le informé. Hice sobre los $300,000 que malversaste a través de cuentas de proveedores falsas, Garrett. El color se drenó de su cara. ¿Qué estás diciendo? Sé sobre los $300,000 que robaste a través de cuentas de proveedores falsas, Garrett. Tengo registros de transacciones, números de cuenta y logs de IP mostrando que las entradas falsificadas vinieron de tu computadora de oficina en días cuando solo tú estabas presente en el edificio. Sostuve su mirada firmemente. No estoy planeando presentar cargos criminales, Garrett. Eso dañaría a la empresa durante la transición. Pero no me pruebes. Tú, susurró, manos cerrándose en puños a sus lados. Destruirías a tu propio hermano. Responsabilizaría a un ladrón que casualmente está relacionado conmigo. Lo corregí. Hay una diferencia. Nos quedamos en silencio tenso hasta que finalmente se alejó. Esto no ha terminado, advirtió, abriendo la puerta bruscamente. En realidad, sí terminó, le dije a su espalda que se retiraba. Simplemente no te das cuenta todavía. Apenas había cerrado la puerta cuando llegó otro golpe. Esta vez era Megan.
su maquillaje recién retocado, a pesar de las marcas de lágrimas aún visibles en sus mejillas. «Entonces eres como una millonaria secreta», dijo sin preámbulos, entrando a mi habitación y inmediatamente sentándose en mi cama. Eso es, en realidad, algo rudo. No pude evitar reírme de su pivote rápido. ¿Es con eso que vas hace 5 minutos? Estabas llorando sobre perder tu estatus de heredera. Se encogió de hombros, examinando su manicura. Soy adaptable. Es esencial para la longevidad del influencer. Levantó la vista con cálculo súbito en sus ojos. Solo piensa en el contenido que podríamos crear juntas. Mi hermana, la magnate tecnológica. Mis seguidores se comerían eso. ¿Es por eso que estás aquí, Megan? ¿Para proponer una colaboración de negocios? Más como un arreglo mutuo, dijo, alisando su vestido. Necesitas una presencia mediática para tu empresa que te humanice. Y yo necesito una conexión auténtica al éxito empresarial real, en lugar de solo verme bonita con productos. La naturaleza desnudamente transaccional de su propuesta era tan típicamente Megan que casi la admiré. ¿Y qué tal trabajar realmente para la empresa? ¿Aprender el negocio? ¿Contribuir algo más allá de tu estética de Instagram? Arrugó la nariz. Dios. No. La codificación es aburrida y las reuniones de negocios me hacen querer morir. Pero podría ser como la embajadora de marca, la cara de la empresa para el mercado de estilo de vida, la cara de una plataforma de integración de software empresarial para el mercado de estilo de vida. Repetí lentamente. ¿Te escuchas? Megan se levantó enderezando sus hombros. Bien, búrlate de mí como todos los demás en esta familia, pero mis habilidades de redes sociales son en realidad valiosas en el mercado de hoy. Las respetes o no. He construido mi propia marca de la nada, igual que tú lo hiciste. El paralelo nunca se me había ocurrido antes, y me encontré momentáneamente sin palabras. Había una extraña especie de verdad en ello, aunque nuestros métodos y valores divergían dramáticamente. Lo pensaré, dije finalmente. Pero no esta noche. Asintió, aparentemente satisfecha incluso con esta pequeña concesión. Solo para que sepas, ya publiqué sobre una gran sacudida del negocio familiar sin especificar. Mi engagement está por las nubes. Después de que se fue, me senté en mi viejo escritorio encendiendo mi laptop para revisar los detalles finales para el anuncio de mañana. Un golpe gentil me interrumpió nuevamente. Entra, grité, esperando tal vez a María Conté o una del personal doméstico. En su lugar, mamá entró luciendo sorprendentemente sobria, dado la cantidad de vino que había consumido en la cena. Había cambiado de su vestido de cena a un suéter de cashmere y pantalones, su armadura de esposa de la sociedad bostoniana, temporalmente puesta a un lado. Tu padre se ha encerrado en su estudio con una botella de whisky y los estatutos de la empresa, dijo, acomodándose en el asiento de la ventana, donde solía sentarse y leerme cuentos cuando era niña. Está convencido de que debe haber algún tecnicismo para detener la venta. No lo hay, dije simplemente. Sus abogados ya lo confirmaron. Asintió, mirando alrededor de la habitación pensativamente. ¿Sabes? Mantuve todo exactamente como lo dejaste. Siempre pensé que volverías una vez que sacaras esta rebelión de tu sistema. Nunca fue una rebelión, mamá. Fue una carrera, una vida. $200 millones, murmuró, negando ligeramente con la cabeza. Mi pequeña niña construyó una empresa que vale $200 millones en secreto, mientras todos pensábamos que estabas luchando. Me volví para enfrentarla completamente. Podrías haber preguntado, ¿mamá? Cualquiera de ustedes podría haber mostrado interés genuino en lo que estaba haciendo, pero ninguno realmente quería saber. Lágrimas se juntaron en sus ojos. Yo sabía, Morgan, no los detalles, no la escala de tu éxito, pero sabía que eras especial. Lo vi cuando eras pequeña. La manera en que tu mente funcionaba diferente, como entendías cosas que el resto de nosotros no podíamos comprender. Se secó las mejillas. Simplemente no sabía cómo ayudarte en una familia como la nuestra. Con un hombre como tu padre, podrías haber defendido por mí, dije, el viejo dolor subiendo inesperadamente en mi garganta. Todas esas veces que me descartó, me humilló. Simplemente te sentaste ahí. Estaba equivocada.
admitió en voz baja. Me dije a mí misma que estaba manteniendo la paz, siendo una esposa solidaria. Pero fallé como madre cuando necesitabas una defensora. El simple reconocimiento perforó algo largamente congelado dentro de mí. Había venido preparada para la ira, para acusaciones, incluso para amenazas legales. No me había preparado para remordimiento genuino. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mamá después de un largo silencio. Mañana por la mañana la adquisición se vuelve pública. Adams Software se convertirá en una subsidiaria de Everest Holdings. El nombre de la empresa permanecerá por ahora, pero las operaciones serán completamente reestructuradas. Dudé. Después agregué, papá y Garrett recibirán posiciones consultivas sin autoridad real si las quieren, principalmente por apariencias durante la transición. ¿Y tú? ¿Te mudarás de vuelta a Boston? Negué con la cabeza. Permaneceré en San Francisco. Instalaremos un nuevo equipo de gestión aquí, asintió, pareciendo entender todo lo que no estaba diciendo en que había superado esta casa, esta dinámica familiar, esta versión de mí misma. Tu padre tal vez nunca te perdone por esto, advirtió suavemente. Lo sé, reconocí, pero esto no se trata de perdón, mamá. Se trata de finalmente ser vista. Después de que se fue, trabajé hasta el amanecer, preparándome para la confrontación de la mañana, ignorando los textos de Isabela, preguntando por actualizaciones. Mientras la primera luz gris de la mañana se filtraba por mis cortinas, me cambié a uno de mis trajes Armani. Peiné mi cabello en un moño elegante y me puse el maquillaje sutil por el que Emma Stone era conocida en sus raras apariciones públicas. La mañana traería ya sea un nuevo comienzo para la familia Adams o su fractura final. De cualquier manera, estaba lista. La cocina estaba inquietantemente silenciosa. Cuando bajé a las 7 a Ana María, silenciosamente me entregó una taza de café, sus ojos comunicando una mezcla de preocupación y respeto. El comedor formal había sido limpiado del desastre del Día de Acción de Gracias de anoche. No quedaba evidencia de la explosión familiar, excepto la tensión persistente en el aire. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de mi equipo ejecutivo, ansiosos por actualizaciones sobre el anuncio de adquisición programado para las 9 a.m. Un texto de Isabella. ¿Soltaste la bomba? ¿Aún están respirando? Acababa de terminar de responder cuando papá apareció en la entrada de la cocina. Se veía mayor de lo que había ayer. Las líneas alrededor de sus ojos más profundas, su postura normalmente perfecta ligeramente encorvada. Claramente, no había dormido. ¡Mi estudio! Ahora, en su tono no dejaba espacio para discusión. Lo seguí por el pasillo hacia la habitación que siempre había sido el centro del poder familiar. Adams. Las paredes con paneles de madera estaban cubiertas con reconocimientos enmarcados, portadas de revistas de negocios presentando a papá, premios de la industria, fotos con políticos y celebridades. Conspicuamente ausente estaba cualquier reconocimiento de mis logros. Aunque mi foto de graduación del MIT se sentaba en una mesa lateral medio escondida, detrás de fotos familiares más prominentes, papá tomó su asiento detrás del escritorio masivo, una posición que había usado para intimidar rivales de negocios durante décadas. Elegí no sentarme en la silla de visitantes como se esperaba, en su lugar apoyándome en el borde del escritorio mismo, un reposicionamiento sutil de nuestra dinámica de poder que no pasó desapercibido. Mis abogados confirman lo que dijiste anoche. Comenzó sin preámbulos. La venta es legalmente vinculante. El voto de la Junta fue unánime. Por supuesto que lo fue, repliqué. Adams Software ha estado perdiendo participación de mercado durante 3 años. Tu tecnología está desactualizada, tu estructura de gestión está inflada, y tu pipeline de desarrollo está vacío. La Junta reconoció una buena oferta cuando la vio. $50 millones, dijo, negando con la cabeza. La empresa fue valuada en 70 millones hace solo 2 años. La empresa estaba sobrevaluada hace 2 años, corregí, y ofrecí más de lo que cualquier otro comprador potencial habría dado.
La mayoría habría despojado los activos y disuelto el nombre Adams completamente. Levantó la vista bruscamente. ¿Y ese es tu plan? ¿Borrar tu propio legado familiar? No, a pesar de todo, respeto lo que el abuelo construyó y lo que tú expandiste. El nombre Adams se mantiene, aunque la estructura de la empresa cambiará significativamente. Por primera vez, incertidumbre cruzó sus rasgos. ¿Cuáles son exactamente tus planes? Había esperado 10 años para que me pidiera mi opinión sobre asuntos de negocios. La ironía no se me escapaba. Adam Software se convertirá en la división empresarial de Everest Holdings, enfocándose en actualizar tus productos legados e integrarlos con nuestras plataformas de nube. Que tendremos aproximadamente 60% del personal actual con cambios significativos en la gestión superior. ¿Y yo? Preguntó. La pregunta claramente costándole. Se te ofrecerá una posición como chairman emérita, sin autoridad operacional, pero mantienes una oficina y puedes asesorar sobre relaciones con clientes durante la transición. Su mandíbula se tensó. Un rol de figura decorativa, una posición consultiva respetada, contraataqué, con beneficios completos y un paquete de compensación generoso. Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín inmaculadamente mantenido. Por un largo momento no dijo nada, su espalda hacia mí mientras miraba la propiedad que generaciones de éxito Adams habían construido. ¿Cómo lo hiciste? Finalmente preguntó, su voz más silenciosa. ¿Cómo construiste algo tan valioso cuando no tenías nada? Sin conexiones, sin capital inicial. Tenía mi educación, le recordé, lo único que no podías quitarme. Y tenía una tremenda motivación para demostrarte que estabas equivocado. Se volvió de vuelta a enfrentarme. Esperaba que fallaras. Lo sé, todo el mundo falla, ya sabes. Quiero decir, el 90% de las startups nunca pasan de los primeros 3 años, pensé. Vaciló, pareciendo luchar con las palabras. Pensé que te estaba protegiendo de una decepción inevitable. Al asegurar que nunca tuviera la oportunidad de intentar, levanté una ceja. Eso no es protección, papaye. Eso es control. Se estremeció ligeramente ante la acusación. Tal vez, construí esta empresa desde lo que mi padre comenzó. La expandí 10 veces. Pensé que sabía mejor, pero no sabías. Dije simplemente, estabas equivocado sobre mí, equivocado sobre la dirección de la industria, equivocado sobre que Garrett fuera el sucesor natural. Ante la mención de mi hermano, la expresión de papá se oscureció. Garrett puede tener sus fallas, pero ha sido leal a esta empresa. Garrett ha estado malversando de la empresa durante al menos 3 años. Le informé sin rodeos. Tengo toda la documentación. Esa es parte de por qué me moví ahora, antes de que pudiera hacer más daño. Papá se hundió de vuelta en su silla. El shock de esta nueva revelación, aparentemente demasiado para procesar, mientras estaba de pie. Eso no puede ser verdad. $300,000 desviados a través de cuentas de proveedores falsas. La evidencia es irrefutable. ¿Por qué necesitaría robar? Tiene un salario generoso, un fondo fiduciario, deudas de apuestas, dije. Apuestas deportivas principalmente, por lo que puedo determinar. Papá enterró su cara en sus manos brevemente antes de mirar de vuelta, súbitamente aparentando cada uno de sus 68 años. Entonces tanto mi hijo como mi empresa estaban fallando, y fui demasiado ciego para ver cualquiera de los dos. La vulnerabilidad desnuda en su admisión me tomó con la guardia baja. Había esperado más ira, más acusaciones, no esta aceptación rota. No ciego, dije, suavizando mi tono ligeramente, solo mirando en la dirección equivocada. Un largo silencio se extendió entre nosotros, lleno de décadas de malentendidos y oportunidades perdidas. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz había cambiado, la arrogancia reemplazada con algo que se acercaba a la curiosidad genuina. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿Realmente? Sin conexiones, sin inversionistas que conocieran el nombre Adams. ¿Cómo construiste algo tan exitoso? Consideré desviar
pero había algo en su pregunta que parecía sincero por primera vez en nuestra relación. Comencé pequeña, expliqué, trabajo freelance de desarrollo para construir capital. Después creé una plataforma de integración propietaria que resolvía un problema que toda empresa tiene en conectar sistemas heredados con arquitectura moderna de nube. En realidad se basaba en la propuesta que despreciaste cuando tenía 22. Un destello de reconocimiento cruzó su cara. La del middleware, asentí, sorprendida de que recordara incluso tanto. Cian la refiné, la hice más adaptable, la usé para atraer nuestros primeros clientes importantes, reinvertí cada ganancia. Viví en un apartamento estudio comiendo ramen durante 3 años para mantener los gastos generales bajos, construí un equipo de gente brillante que creía en la visión. Sin el nombre Adams para abrir puertas, murmuró. Debido a eso, de algunas maneras, corregí, ser subestimada es una posición poderosa si sabes cómo usarla. Nadie me vio venir. Casi sonrió ante eso. Claramente no. Otro silencio cayó, pero diferente ahora, menos hostil. Revisé mi reloj, en el comunicado de prensa salen 45 minutos. Deberíamos discutir los próximos pasos. ¿Qué pasa con Garrett y Megan?, preguntó. Garrett recibirá una opción a renunciar tranquilamente con una liquidación razonable o enfrentar consecuencias legales potenciales por la malversación. Megan hizo una pausa considerando. Megan en realidad hizo un caso convincente anoche para servir como embajadora de marca. Sus habilidades de redes sociales son legítimamente valiosas en el contexto correcto. Papá se veía genuinamente sorprendido. ¿Los mantienes involucrados después de todo? Esto nunca se trató de destruir a la familia, papá. Se trató de reclamar mi lugar en ella en mis términos. Asintió lentamente, su mirada cayendo a los papeles en su escritorio. Después, subiendo nuevamente para encontrar la mía con directitud inesperada. Me superaste completamente, dijo, y me sorprendió detectar una nota de algo casi como orgullo en su voz. Tu abuelo habría estado impresionado. Viniendo de él, era lo más cerca de aprobación que había recibido jamás. Sentí una emoción complicada subiendo en mi pecho. No exactamente vindicación, no exactamente perdón, pero algo flotando en el espacio entre ellos. Aprendí observándote. Reconocí, incluso cuando no pensabas que estaba prestando atención. Extendió su mano a través del escritorio. Entonces, Sherman y mi. Tomé su mano, sellando el primer acuerdo profesional que habíamos hecho jamás como iguales. Bienvenido a Everest Holdings, papá. 6 meses después de ese fatídico día de Acción de Gracias, estaba de pie en las oficinas centrales, recién renovadas de Adams Everest Technologies. El antiguo edificio de Adams Software había sido transformado con espacios de trabajo abiertos, tecnología de vanguardia y un ambiente colaborativo que respetaba la historia de la empresa mientras abrazaba su futuro. Mi papel como CEO de Everest Holdings significaba que dividía mi tiempo entre San Francisco y Boston, supervisando la integración de las dos empresas y la evolución de nuestra línea de productos expandida. La transición no había sido fácil, pero había sido más exitosa de lo que incluso mis proyecciones optimistas habían anticipado. Papá había sorprendido a todos al abrazar su papel de Chairman Emeritus con gracia inesperada. Una vez que el shock inicial y la ira se habían calmado, encontró satisfacción mentoreando miembros más jóvenes del equipo y manteniendo relaciones con clientes de larga data. Habíamos establecido una reunión semanal donde podía ofrecer perspectivas sobre historia de la empresa y relaciones de la industria. Y me encontraba realmente esperando estas sesiones. Por primera vez estábamos construyendo una relación basada en respeto mutuo, en lugar de expectativas y decepciones. La situación de Garrett había sido más complicada. Después de enfrentar la evidencia de su malversación, inicialmente había amenazado con acción legal contra mí y la empresa. Eventualmente, cabezas más frías prevalecieron cuando se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas. Aceptó una oferta condicional en reembolso de los fondos robados, renuncia de su posición ejecutiva e inscripción en un programa de MBA si quería cualquier papel futuro en el negocio.
Para mi sorpresa, eligió educación sobre exilio y ahora estaba a mitad de camino de su primer semestre, llamando ocasionalmente con preguntas genuinas sobre estrategia de negocios. Megan había florecido en su nuevo papel como embajadora de marca para nuestra división de productos de consumo, una parte pequeña pero creciente del negocio que se beneficiaba de su experiencia en redes sociales. Sus seguidores habían quedado cautivados por la saga dramática del negocio familiar, que ella cuidadosamente presentó como una historia de empoderamiento femenino y reconciliación familiar más que la realidad más compleja. Su rebrand de heredera tecnológica había abierto puertas a mercados más jóvenes con los que previamente habíamos luchado por llegar. Mamá había cambiado tal vez más. Liberada de su papel como pacificadora en un negocio familiar disfuncional, había reducido su consumo de alcohol, comenzado a ser voluntaria con iniciativas de educación femenina, e incluso se había unido a la junta directiva de una incubadora tecnológica para fundadoras femeninas. Quiero ayudar a otras niñas como tú, me dijo, para que sus madres no cometan los mismos errores que yo hice. Mientras caminaba por la oficina, empleados asentían respetuosamente o sonreían en saludo. Ya no era M. Stone, la fundadora misteriosa, ni Morgan Adams, la hija del medio olvidada. Era simplemente Morgan, la CEO, que había modernizado un negocio familiar en declive y creado nuevas oportunidades para todos los involucrados. Mi asistente interrumpió mis pensamientos. Su padre está esperando en la sala de conferencias con los reportes trimestrales, me informó, y su madre llamó para confirmar la cena de esta noche con los inversionistas potenciales. Le agradecí y me dirigí hacia la reunión, pausando brevemente junto al cronograma de empresa recién instalado en el vestíbulo principal. Mostraba la evolución de Adams Software, desde la startup de garage de mi abuelo hasta nuestra iteración actual como Adams Everest Technologies. Mi foto ahora colgaba junto a las de mi abuelo y padre. 3 generaciones de liderazgo, con mis propios logros listados con la misma prominencia que los de ellos. El Día de Acción de Gracias se acercaba nuevamente, y este año sería completamente diferente. Habíamos planeado una cena familiar más pequeña e íntima, sin las tradiciones performativas que habían dominado nuestras reuniones previas. Sin ritual formal de gratitud, sin postura de negocios, solo una familia aún aprendiendo cómo verdaderamente verse y escucharse. El viaje del rechazo al liderazgo había sido más largo y doloroso de lo que podría haber imaginado cuando dejé Boston hace 10 años. Los desafíos de fusionar familia y negocios continuaban diariamente, requiriendo paciencia y perspectiva que aún estaba desarrollando. Había habido momentos cuando el peso de heridas pasadas amenazaba con abrumar el progreso que habíamos hecho, cuando viejos patrones de comunicación emergían en reuniones tensas o cenas familiares. La parte más difícil no había sido la adquisición en sí, sino el trabajo continuo de construir relaciones que pudieran resistir tanto nuestra historia compartida como nuestros roles profesionales actuales. Papá ocasionalmente aún se deslizaba hacia su enfoque autoritario antes de contenerse. Yo a veces me encontraba innecesariamente defensiva, anticipando desprecio que ya no llegaba. Sin embargo, lentamente, conversación por conversación, la familia Adams estaba creando una nueva dinámica. Mamá había organizado una cena el mes pasado, donde por primera vez en mi memoria, todos hablaron igualmente, todos escucharon, y nadie salió furioso. Pequeñas victorias, pero significativas. Tal vez el momento más profundo había llegado. Inesperadamente durante una noche, tarde en la oficina cuando papá y yo estábamos revisando los resultados del primer trimestre después de la fusión. Los números habían excedido todas las proyecciones con retención de clientes al 98% y nuevos contratos aumentando los ingresos en 32%. ¿Sabes? Había dicho, tranquilamente mirando la hoja de cálculo, ya has logrado más de lo que yo hice en mi primera década dirigiendo esta empresa. El reconocimiento simple había sanado algo en mí que no me había dado cuenta que aún estaba roto. No porque necesitara su validación profesionalmente ya, sino porque representaba el reconocimiento humano que había buscado durante tanto tiempo. La experiencia me había enseñado que el éxito en sí mismo no es suficiente para sanar heridas familiares. La satisfacción de probarme había sido dulce, pero últimamente hueca,
hasta que llevó a conexión genuina. Necesitaba aprender que hay una diferencia entre ganar y resolver, entre tener razón y estar completa. Al entrar a la sala de conferencias donde mi padre me esperaba con los reportes trimestrales, reflexioné sobre la complejidad del viaje desde esa revelación del Día de Acción de Gracias hasta hoy. La lección que me llevé no fue que el éxito es la mejor venganza, sino que el éxito sin reconciliación deja a ambos lados más pobres. La verdadera victoria no vino cuando probé que mi padre estaba equivocado, sino cuando ambos encontramos una manera de estar en lo correcto juntos. Para quien esté viendo y reconozca la dolorosa dinámica de negocios familiares, que alguna vez se haya sentido invisible o subvalorado por aquellos que deberían verlos más claramente, espero que mi historia sirva como inspiración y precaución. Construir tu propio éxito es poderoso, pero sanar heridas familiares requiere más que logros profesionales. Requiere honestidad, vulnerabilidad y el coraje de ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando parecen inmerecidas. ¿Has pasado por desafíos similares en empresas familiares? ¿Cómo manejaste la compleja intersección entre familia y negocios? Comenta abajo y comparte tu historia. Dale like, suscríbete y comparte si esto resonó contigo. Gracias por presenciar mi viaje del rechazo a la reconciliación. Y recuerda, la verdadera medida del éxito no es lo que construyes solo, sino lo que crean juntos.